partí la U casi que... Yo partí la universidad esencialmente pensando que ya aquí se acabó mi vida y de aquí en adelante voy a ser infeliz el resto de la vida. Y para ser extremadamente honesta, no me enamoré de ningún ramo, ni siquiera de economía. Pero en el proceso, cuando empezamos a avanzar con los ramos de economía, me acuerdo que me empezó a gustar, sobre todo un poco más avanzado, cuando empezamos a tomar ramos como organización industrial o ya econometría, que empecé a encontrar súper interesante todo esto de la economía. Así, me llamaba la atención y aparte yo siempre he sido súper preguntona, o sea, me callaron en el Mamayuca porque hacía muchas preguntas para que se hagan una idea. Entonces, en realidad siempre he sido muy, muy preguntona y siempre me ha gustado estudiar, soy súper, súper ñoña. Entonces, de ahí, cuando vi, me acuerdo, la oferta de magíster, la verdad es que, por ejemplo, veía marketing y yo decía, pucha, es que no me gustó el ramo de marketing. Finanzas, es que tampoco me gustó finanzas. No sé, personas y organizaciones. Tampoco lo pasé bien ahí. O sea, la verdad es que yo veía los magíster y decía, yo sé que es un año, pero es que no me tinca ninguno y todo. Y conversando y conversando con profesores, yo había sido muchas veces ayudante de economía, porque me iba bien, me gustaba, me interesaba, me iba bien. Voy a ser honesta, no me apasionaba. Y ahí conversando con los profes, me empezaron a contar lo que hacían en la investigación. De hecho, yo estoy hablando hasta este punto, en cuarto año de la universidad, no tenía idea de lo que era la investigación. Me empezaron a contar un poquitito, no, o sea, nosotros estamos investigando esto y ocupamos la econometría y lo ocupamos así, asá. Y, y me llamó la atención y dije, mira, de todos los magíster, digo, y este digo, puede ser. Y bueno, cuando decidí entrar al magíster de economía, me dijeron que, bueno, primero, yo soy la primera generación que dio el examen de entrada, entonces la primera respuesta fue, no se puede, porque yo vengo de pregrado en Viña, hice la licenciatura en Administración de Empresas, por lo tanto no puedo pasar a el magíster de economía, porque, claro, pues faltan, para ser exactos, 10 ramos que yo no había tomado para entrar al magíster. Muy cuanto corto, eso me dio más ganas de entrar al magíster porque soy extremadamente terca, pregúntenle a cualquiera que me conoce, y estudié, peleé, hinché, y al final entré. En el proceso ahí, la verdad es que me di cuenta que fue una tremenda decisión porque precisamente esta característica mía, que es ser preguntona, muy preguntona y que me gusta estudiar, me fue como anillo al dedo. Y de hecho, conversando con otros compañeros respecto a otros magíster, que si a ustedes les gustan los otros magíster, nada malo, por supuesto, cada loco con su tema, a cada quien le gusta lo suyo, pero a mí no me hubiese gustado en lo absoluto nada muy, muy práctico. Y el magíster es muy teórico, es como muy de preguntarse cosas, muy de leer papers, muy de estudiar, de profundizar. Entonces, la verdad es que para mí fue la mejor decisión que pude haber tomado y en el camino no hizo nada más que seguir gustándome. Ahora, no fue un paseo por el parque, eso se los puedo asegurar. Fue súper desafiante para mí, tuve que estudiar harto, tengo un par de resúmenes manchados con mis lágrimas, pero la verdad es que no me eché ningún ramo, me fue súper bien y hoy día, de hecho, me dedico a la investigación. Así que para darles una idea, o sea, yo soy súper honesta, no soy de las personas que se levantan, o sea, de chicos decían que querían ser economistas, pero la verdad es que si les gusta estudiar, si les gusta hacerse preguntas, y preguntas de todo tipo, la gente asocia mucho la economía como al PIB, al material consumidor, todo eso. Hoy día estoy trabajando en estudiar las brechas salariales de las mujeres y el impacto de la maternidad en estas brechas. Esas son las preguntas que ustedes quieran. Por aquí me quedo yo. Algo que me quedó, no sé si ustedes, era el tema de la curiosidad y el tema de la investigación. ¿Qué otros factores, incluso habilidades blandas, técnicas, creen que estarían dentro de este máster? Si quieres parto yo, Sí, yo dale, puedo... yo después pongo de lo mío. Mira, yo creo que lo principal que uno aprende en el magíster son habilidades más técnicas. Yo, o por lo menos, no sé si han cambiado demasiado los ramos desde el 2016, ya pasé caleta. Pero en general son muchas habilidades técnicas. O sea, en general hay ramos que uno toma, por ejemplo, con el magíster de políticas públicas en las que se comentan más papers, etcétera, pero los ramos que son los bases del magíster de economía, como por ejemplo micro, macroeconometría, son súper duros, son súper fórmula, matemáticas, data, son mucho más técnicos
Y después de eso recién viene el ejercicio como de análisis. Primero es necesario comprender todo lo que es la teoría y los modelos. Entonces, yo diría que las habilidades técnicas son lo más fuerte del magíster, pero para estar en el magíster y todo, una habilidad blanda muy importante es la perseverancia, porque una característica muy importante de la investigación es que a uno siempre se le va a criticar el trabajo, siempre. Hagas lo que hagas, aunque seas un premio Nobel, siempre te van a criticar el trabajo. Entonces es súper sencillo a veces frustrarse cuando uno está estudiando, cuando uno está desarrollando un modelo, cuando uno está haciendo ese tipo de cosas, cuando te dicen, no, eso está mal, porque bien puede muy bien, cierto, estar mal si uno es un estudiante, pero cuando todo está mal, uno le duele y se lo toma personal. Pero la perseverancia es súper importante, de entender que uno se demora a veces en decantar la materia, se demora a veces en entender las cosas, pero finalmente, no sé, yo aprendí demasiado. Así yo puedo decir que tengo todavía mis resúmenes y todavía hasta el día de hoy los saco y digo, ¡ah! ¿Verdad que pasé eso? ¡Qué heavy! En serio, o sea, mucho técnico, pero yo les recomiendo tener perseverancia y ánimos y todo eso. Sí, realmente apoyo toda tu idea de que el magíster es un lugar bien técnico. O sea, tú llegas al primer ramo de microeconomía, te dicen como ya, mira, este microeconomía fue lo que viste en pregrado, toma, repásalo si es que no te acordáis de algo, y ahora es como ya, vamos a lo duro. Profundicemos el tema, profundicemos el modelo, las preferencias, demostremos. Se usa bien harta matemática, pero no es, encuentro yo que no es para aterrarse. Algún momento como que la matemática para mí fue como que ya de repente el modelo se empieza a repetir, entonces ya lo vais sacando como de forma automática, entonces no crean todo el rato que el magíster es estar en un cuadrado matemático, analítico, 100%, no, no es así. En general, la experiencia también se profundiza mucho en la materia, también uno queda así como, wow, estoy viendo esto y lo aplico hoy día en la tesis y veo los ramos. Y algo también del magíster que no crean todo el rato que, como dije ya antes, que es súper cuadrado, es que también hay un montón de flexibilidades con el caso de los electivos. Los electivos, ustedes, hay muchos, hay unos muy entretenidos, pueden tener economía, educación, economía, psicología, políticas públicas, economía de la salud, y donde ahí uno va profundizando en ver la economía y enfocándose en otros tópicos, que también eso es algo muy relevante. Siempre digo cuando hago este tipo de conversación como con alumnos más como de primer año, segundo año, y todos creen cuando están recién pensando si van a entrar a la mención de economía, en este caso el magíster, que les digo que no hace mucho, el año pasado estuve haciendo una investigación con un profesor que quería ver el impacto de los feriados en como en el PIB, el crecimiento, en cualquier cosa que como que tuviera que ver como en macroeconomía, por decirlo de alguna forma. Y si sabrán, hay muchos feriados que son religiosos. Entonces un día estaba leyendo un paper y esta persona decía, no, entonces vamos a analizar tal feriado religioso y mi aporte va a estar dentro de la economía de la religión. Entonces es como, economía de la religión. O sea, economía está en todos lados. Y es algo muy entretenido como de esto del camino de la economía, del magíster, y es que es súper flexible. No crean todo el rato que es micro, macro, econometría, sino que pueden aplicar todos estos conceptos a distintas materias. Por ejemplo, hoy día mi tesis, yo que, bueno, hice todas mis ayudantías en macroeconomía, pero hoy día mi tesis es súper micro en el sentido que estoy evaluando el impacto de un programa que se llama Chile Crece Contigo sobre disciplina parental. Y es como algo como más bien micro, que es súper flexible y también es algo como que no necesariamente muchos piensan que porque tienen como una vocación más social, creen que el magíster de Economía y Políticas Públicas les va como más, como anillo al dedo, por decirlo. Pero yo digo que no es tan así. El magíster de Economía, dentro de todas las habilidades que te da, es para profundizar más temas de investigación y es súper adaptable a otras cosas que ustedes quieran hacer. Y además de algo también importante que es considerar que aquellos que quieran tener una continuidad de mayor estudio, por ejemplo un doctorado, el magíster de economía les va a brindar muchas herramientas para ese primer año de doctorado que ustedes quieran hacer. O no necesariamente, porque como les digo, es súper flexible. No necesariamente quieren ser investigadores,
pueden trabajar, si quieren trabajar en el área pública, en algún ministerio, tal vez en un banco, en el área privada o el Banco Central, por otro lado. Es muy flexible y es habilidades que el magíster les puede brindar de muy buena forma. No sé, Cata, si quieres añadir algo más. Yo quiero añadir algo, de hecho, justo lo que respecto a lo que estás diciendo tú. Yo me voy en 2 semanas a empezar mi doctorado y los ramos de primer año son exactamente los mismos, la materia es la misma, la literatura es la misma que la del magíster. O sea, yo de hecho hablaba con mi profe, que fue mi profe de tesis, y trabajé con él mucho tiempo después, y me decía que en realidad la ventaja que tenemos nosotros los que salimos del magíster es súper grande, porque mucha gente sale directo, por ejemplo, del pregrado y se va al doctorado. O sea, fuera de Chile, por supuesto. Pero efectivamente, o sea, lo que se enseña en el magíster es útil, por ejemplo, si a uno le interesa el programa doctoral. Eso es cierto. Y lo otro que decías tú, que a mí una cosa que a mí no me habían dicho cuando estuve en la U. Una vez en la U se cierra y no, yo voy a ser súper honesta, yo no estudié nada como más allá de lo que me enseñaban en la U cuando estaba en pregrado. Nada. Y bueno, a nosotros nos enseñan que la economía es, a ver si es que hay alguien de primer año, me puede decir la definición de economía de primer año, que es como, es la ciencia que estudia el uso de recursos escasos, bla, 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 todo ese show. Ya, es mentira eso. No, o sea, no es mentira, sino que de hecho yo tuve la suerte de trabajar con un profesor que es de una rama de la economía, miren chicos, les voy a ser súper honesta, es súper volada. Y él me decía, la verdadera definición de economía, la definición amplia, es la ciencia, que la economía es la ciencia que estudia la acción humana y las interacciones sociales. Y la verdad es que eso, les juro por Dios que a mí me dejó, porque todo lo que nosotros estudiamos es economía. De hecho, como decía Fernando, o sea, la economía de la religión, de hecho este profe estudiaba economía de la religión, son voladísimos esos chicos, los que estudian economía de la religión, es súper interesante, pero aparte de economía de la religión está economía, bueno, y políticas públicas, economía de género, economía de, ¿cómo se llama?, de la inmigración, economía de y la salud, economía de la pobreza, economía del desarrollo. Chicos, piénsenlo, está, ya existe. La economía abarca todas las ramas sociales que se puedan imaginar. Y no es necesario cerrarse en una sola o abrirse a todas. La verdad es que he visto economistas acá en Chile que trabajan literalmente en todas las ramas como de la evaluación de impacto, así como cualquier cosa que sea un programa que se pueda hacer en política, trabajan en eso, y hay gente que se dedica exclusivamente, por ejemplo, a educación, exclusivamente a salud. Entonces, la verdad es que esto es súper amplio y no solamente es exclusivo de la investigación, sino que dentro del gobierno, todas esas ramas existen porque son importantes. Entonces, efectivamente, no hay que pensar que el magíster es solo de investigación, incluso si es que a uno le interesa, por ejemplo, las políticas públicas. Yo cuando estaba pensando en entrar al magíster de economía, una de las razones por las que decidí hinchar mucho para entrar al magíster fue porque hablé con mi profe y le dije, profe, pero ¿cuál es la diferencia con el de políticas públicas? Y él me dijo, bueno, es que lo que pasa, la diferencia entre el máster de economía y políticas públicas y economía es que las políticas públicas son una rama de la economía. Entonces es más fácil saltar de economía a las políticas públicas que de las políticas públicas a la economía. Entonces, si estás 100% seguro de que lo único que te interesa es la política pública, fantástico, vos dale. Pero si tienes, aunque sea la más pequeña duda de, quizás me puede interesar esta otra área, haz economía. Porque independiente que no vayas a usar toda la gama de conocimientos que te van a entregar, te dan las herramientas base para poder saltar a cualquier área, y que no necesites como un training extenso, que en realidad la curva de conocimiento va a ser enana. Y por ahí también un poco va la cosa. Súper, muy, muy buenas respuestas, la verdad, súper completas. Justo les iba a preguntar por qué el magíster era importante en Chile, incluso en el exterior, si es que aplicaba también al exterior. Actualmente el magíster tiene una acreditación como de unos 7 años, ¿será? Pero la cosa es que 6 años son, que el magíster actualmente está acreditado y eso es muy bien visto afuera. O sea, nosotros ya con tener esas acreditaciones y también con todas las relaciones exteriores que tenemos en cuanto a planta docente y también cómo se la ha jugado la universidad, afuera sí tenemos podemos poner como un pie afuera y decir ya, sí somos de la Universidad Adolfo Ibáñez y el magíster, por ejemplo,
por Catalina nosotros ya estamos sacando a alguien como con doctorado para que hablen que el magíster de economía de la Universidad de España tiene como alguien con doctorado y vamos ahí como en este proceso. Pero sí, o sea, en ese sentido yo creo que es bastante importante, como en la continuación de estudios hay una relevancia y más allá también es que nosotros hay muy buena planta docente. Los profes también son súper jugados. En el magíster como tal, por ejemplo, hoy día la encargada del magíster es la profesora Nieves Valdés, que ella antes era el profesor Andrea Repeto, y ambas son muy jugadas. El magíster te van a acompañar mucho siempre. Todos los profes yo creo que son buena onda. Nadie realmente va a querer hacerte... Uno puede que sí, que pues se sufra un poco en el magíster, pero no es para morirse. Es como parte de todo esto, como de ir aprendiendo cosas nuevas y obteniendo conocimiento como en desarrollo académico, más que nada. Sí, o sea, efectivamente no es fácil el magíster, no, o sea, no hay que ser un genio, no hay que ser Einstein para pasarlo, pero es peludo, pero como dice Fernanda, efectivamente hay acompañamiento como a lo largo de todo el proceso. O sea, por ejemplo, a mí me llamó en la atención cuando yo estaba terminando el primer trimestre, a mí me llamó, cuando yo di el magíster era la Andrea Repeto la directora, y la verdad es que me acuerdo que me escribió un mail y me invitó a tomar café a su oficina, así como para preguntarme cómo estaba. Y yo literalmente la había visto como una vez, yo nunca había tenido clases con ella, y para mí fue así como, me va a decir algo, me va a decir que me ha ido mal, me va a decir no sé. Y fui a su oficina y literalmente que quería solamente conversar conmigo y preguntarme cómo me había ido. Y la verdad es que lo encontré así como, wow, onda, 10 de 10 en como apoyo en el magíster. La verdad es que para mí, y los profes en general también efectivamente son muy amables, todos muy dispuestos a ayudar. Y ahí está. O sea, si es que te está costando el magíster, echarse un ramo es porque querías echártelo. No porque los profes no te quisieron ayudar o los profes te quisieron como embarrar en la prueba. Que se me da una palabra. Pero lo que respecto a lo internacional o lo importante que es el magíster, el comentario que haría yo más que nada es véanlo ustedes por sus propios ojos. Busquen magíster en economía en otras universidades de Chile, en otras universidades del mundo, y doctorados en economía. Vean solamente la malla curricular. Van a ver que los ramos y la materia que se pasa en el magíster acá es exactamente la misma, pero acá en el magíster a mí lo que me gusta es que la gama como de electivos que se pueden tomar es mucha. Eso obviamente gracias al de políticas públicas, porque ellos toman todos esos ramos. Pero lo rico es que nosotros los del MECO podíamos tomar todos esos ramos y teníamos la opción. De hecho, tenía un amigo que tomó todos los selectivos. Ya estaba medio rayado. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tomé también más de los que tenía que tomar porque eran súper interesantes, cosas que en otras universidades no necesariamente es posible. Entonces, yo creo que primero lo valorable es que uno tiene el mismo estándar, por lo menos, de malla curricular que en universidades extranjeras como por ejemplo Harvard. Y además de eso tenemos el plus de poder tomar estos ramos de política pública que yo creo que aterrizan mucho la materia. Porque a veces de pronto uno está estudiando algunas cosas y dice así como, ¿y esto para qué me va a servir alguna vez en la vida? Y ahí uno después tiene políticas públicas y dice así como, ya, para esto servía eso. Además, bueno, también además de poder tomar como esos electivos pueden tomar como electivos del MEP, algunos que son como propiamente de la malla del Magíster de Economía, pero ustedes también pueden solicitar tomar otros ramos de otros magísteres. Por ejemplo, Los yo del tengo MEF. una amiga que quería, ella sabía que su camino era el magíster de economía, pero como que su hobby, por decirlo, era finanza. Entonces se encontró un par de ramos de finanza y le habló con la profesora Nieves y le dijo así como, ya, vamos a conversar a ver si te lo podemos convalidar. Y así, y ella dio como su electivo en unos ramos de finanza. Entonces siéntanse como esa libertad de poder también aprovechar la malla no solo del magíster, sino de otros magísteres que a ustedes les pueden interesar y siempre va a estar la oportunidad de poder consultarlo, hablarlo y que ustedes efectivamente tomen otros ramos. No necesariamente tienen que ser, o sea, si ya no quieren tener más de estos ramos de economía tan dura o economía con apellido, que economía, salud, educación, pueden irse como a otro lado y variar un poco más también ustedes su misma trayectoria en el magíster. Es súper flexible.
Gracias, chicas. Bueno, ahora tenemos el espacio para que ustedes hagan sus preguntas, para que despejen todas las dudas que tengan. Las chicas están súper dispuestas a colaborarnos porque al final están representando al máster de economía, así que denle. ¿Quién quiere venir con la primera pregunta? Yo propongo que Cata cuente sobre la admisión, porque como son varios de También. tercero y cuarto, porque sabrán Sí. que del magíster de economía como tal, es más fácil su ingreso desde la licenciatura de economía que solamente se da en el pregrado de Santiago. Pero como la Cata dio desde Viña, ahí les va a contar bien cómo Claro, es todo ese proceso. les puedo contar muy en resumidas cuentas. Es una prueba, no, o sea, en realidad no es una, son tres. Una prueba de microeconomía, una prueba de macroeconomía y una prueba de econometría. Y básicamente se preguntan, la prueba no es difícil, o sea, yo había estudiado, yo fui la primera en darla, entonces yo estaba esperando como, la verdad es que voy a ser honesta, no sé qué estaba esperando. De hecho, literalmente me acuerdo que me senté a dar la primera prueba y tembló y se cortó la luz. Y ahí yo decía, esto es una señal, todo mal. Pero no es una prueba particularmente difícil. O sea, si uno se esfuerza en estudiar la materia, a grandes rasgos, los modelos más importantes, hay que descartar, chicos. Si ven todos los programas, se van a volver locos y van a decir, se van a abrumar y no van a querer estudiar nada. No, 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 hablen con algún profe que sea de confianza de ustedes de economía, díganle, mire, quiero hacer esto, agarren el programa y digan ya, de todo esto, ¿qué es lo importante que debiese saber? Y todos los profesores saben qué es lo importante, y lo importante es lo que les van a preguntar en la prueba. Cada una de las tres pruebas debe tener 4 o 5 preguntas, y la cantidad de materia que tendrían que estudiar es mucha. Entonces, por eso, el examen no es difícil, pero hay que estudiar. O sea, si no estudian, no lo van a pasar. No es difícil, pero lo que yo sí recomendaría, porque lo difícil no es dar el examen, lo difícil es enchufarse. Porque ¿qué es lo que pasa? Los chicos que hicieron la licenciatura en economía, por ejemplo, ellos ya lloraron y sufrieron, por ejemplo, con economía matemática. Pero nosotros los que venimos de la licenciatura en administración de empresas, quedamos en cálculo 2 y dijimos como, ¡ja, somos libres de las matemáticas para siempre! ¿Se acuerdan? Ya. Eso es mentira. Ustedes van a llegar y se van a encontrar con un nivel de matemáticas que obviamente uno, mira, si es que te acuerdas, en lo más mínimo, lo viste hace 2 años. Como en segundo año que uno termina como con cálculo integral. Entonces, la verdad de las cosas es que les sugiero descargarse algún libro, si es que después me pueden preguntar, porque tengo varios libros, un libro así como de economía matemática, echarle una leída, ver algunos videos en YouTube, empezar como a interiorizarse en lo que es la economía matemática. Yo no lo hice. Dicen que uno nunca sigue sus propios consejos. Yo no lo hice. Y yo llegué ¿cómo se llama? Al bootcamp de la primera semana de clases, que uno parte una semana antes para hacer como repasar materia, etcétera. Es un bootcamp de matemáticas, economía, varias cosas. Ustedes hubieran visto mi cara, se reirían mucho, porque yo decía así como, ay Dios mío, yo esto en verdad no lo había visto nunca, ayuda, tenían todos razón, en verdad me iba a costar mucho, ya, me voy a echar todos los ramos, ok, me cambio de magíster, ya, drama toda esa semana. Y bueno, al final lo que hice fue pedirle al profe material y estudiar. Y lo pasé todo y no me morí por no haber estudiado, por ejemplo, en el verano, pero si uno quiere así como una transición más smooth, pueden revisar desde antes un poquitito el material, etc. En general, yo creo que no es un impedimento dar la licenciatura en administración de empresas y después pasar al magíster. La verdad es que yo creo que en realidad lo que más importa son las ganas de aprender y el interés por la materia. Si es que no les interesa la economía, no vayan, chicos, lo van a pasar mal. Pero si les interesa y tienen ganas de aprender, hay que ponerse las pilas nomás, hay que estudiar un poco, hay que pedir material, y no es estudiar tampoco así como 24/7, lo pueden hacer, pero yo ahora doy clases, pero no en la U, en otra universidad, y yo siempre ya he descubierto con el tiempo la estrategia, es estudio eficiente, no estudio como largo. Hay que aprender a estudiar eficientemente, hay que aprender a saber qué es lo que hay que estudiar y hay que aprender a pedir ayuda. Entonces, al respecto, yo diría, hay que pedir ayuda para dar la prueba, para saber exactamente qué es lo que hay que estudiar, y después ustedes tómenselo como quieran, pero sí es necesario como mentalizarse para encontrarse con materia que uno no había visto antes.
No sé si eso sirve de algo, me dirán, ustedes me preguntarán si tienen dudas. Además, la ventaja que tienen, al menos ahora, es que las clases están siendo grabadas. Como está Sí. todo este tema de la pandemia, entonces ustedes realmente pueden conseguir la información muy rápido y además pueden estar disponibles las clases, los videos de las mismas clases. Entonces eso Mm. ya es como una ventaja y tener todo en PDF, todo escrito, todo un web curso. Así que igual eso es como un plus. Igual ya tienen suerte porque hay generaciones anteriores. O sea, yo me acuerdo, yo fui la segunda generación y no había material, no hay tal cosa. Así como pruebas anteriores, jajaja. Ja, ja. No, entonces aprovechen. Súper, la verdad que un muy buen punto porque la mayoría suele tomar administración, así, pero es muy bueno saberlo. Y gracias, O chicos. sea, a mí respecto, por ejemplo, lo que me pasó fue que me decían que yo tenía que hacer la licenciatura en economía y después entrar al magíster. O sea, en ese momento todavía no existía la opción de la prueba. Pero yo creo que uno se puede equivocar. O sea, por ejemplo, en Viña no está la opción de elegir economía. Y de hecho, o sea, ahora está la opción de cambiarte a Santiago si es que quieres hacer economía. Pero en el momento en que yo estaba en cuarto año, la licenciatura en economía no era una opción para nosotros en Viña, porque ni siquiera sabíamos que había una licenciatura en economía. Entonces, ya, más allá de eso, yo creo que uno se puede equivocar. Uno tiene todo el derecho de equivocarse. O sea, por ejemplo, imagínate llegar a cuarto año y decir, chuta, en verdad no hubiera preferido estar en la licenciatura de economía. Eso quiere decir que en verdad tienes que volver a estudiar 2 años de tu carrera. Y yo creo que no, yo creo que se puede hacer el magíster porque hay miles de personas, y estoy segura que más, que estudian, por ejemplo, sociología y después van a hacer un magíster en economía. Y lo pasan y después son profesionales exitosos. Entonces yo creo que haber dado la licenciatura en economía no es un impedimento. Ahora, es una ventaja, por supuesto, porque uno conoce ciertas materias, conoce ya cierto tipo de cierta forma de pensar. Pero es así mandatario, o sea, es obligatorio, es algo que hay que hacer, si que no, no se puede, no, es mentira, eso no es verdad. De hecho, les pongo un ejemplo de un profesor de la universidad que él es agrónomo. Es agrónomo. Y un día dijo, me gustó la economía. E hizo un doctorado en Harvard. Así fue. Y es seco. Así que no crean que necesitan como venir de la licenciatura y tener todo ese paso y todo el sufrimiento de nosotros de Santiago para ir al magíster o en algún momento atreverse y tirarse a la piscina con la economía. No, o sea, si quieren hacerlo, háganlo. Y yo creo que la van a pasar muy bien, porque como les digo, economía es súper flexible. Podéis llorar un rato, podéis dormir poco a veces, pero no siempre va a ser así. Así que la idea es como que cualquier decisión que tomen es que la puedan pasar bien al final de todo. Sí. Súper. Ahora sí, chicos, si tienen algunas preguntas, por favor levanten la mano. Bueno, al parecer, ya. José Domingo, tienes la palabra. Hola, tengo varias dudas realmente. ¿Cuándo se toma la licenciatura en economía o administración? En tercer año tienes que elegir, si no me equivoco. Ya, Sí, o el sea tercer que año. yo me tendría que, si quiero tomar la economía, me tendría que ir a Santiago el próximo año. Sí, Yo estoy Sí, segundo. Claro, sí. claro, tendría que hacer como, ahí de hecho creo que sale en el calendario, como que hay un espacio que dice como pedir cambio de sede, algo así, si no me Sí. equivoco. Entonces ahí uno Pero, tiene que hacer como el trámite, pero no es onda decir quiero cambiarme a Santiago y ya está. ya, ok. O sea, yo tendría que, pero me sale como en intranet o tengo que ir a la U y decir eso. Ando a secretaría a hablar eso. Tienes que ir a secretaría y conversar del tema del cambio de sede para poder elegir tu malla curricular. Ya, ok. Gracias. Matías Devia. Sí, es que durante el magíster, mientras uno lo rinde, ¿hay que leer mucho en inglés o es más que nada texto en español? Te voy a contar algo. Hay un profesor, no voy a decir quién es, no lo voy a tirar al agua, pero una vez uno de mis compañeros de generación, me acuerdo que le dijo así como, profe, yo no hablo muy bien inglés y todo lo que tenemos que leer en inglés. El profesor le dijo,
hay solamente un idioma para la economía, y no es el español. Y la verdad es que sí tenía razón. El único ramo en el que vas a tener un libro en español, que es, de hecho, lo tengo, lo podría ir a buscar porque lo estaba leyendo recién, es el libro de evaluación de impacto, que está en español y es un 7. De verdad, es mejor que ese mismo, es mejor que los libros en inglés de evaluación de impacto. De verdad, es increíble. Lo siento, pero todo el resto va a estar en inglés y no hay traducciones. Ah, Sí, ya, o gracias. sea, sí, no, se lee harto en inglés, pero ¿sabes qué? Uno igual, yo vine a un colegio que no era muy inglés, o sea, yo tengo compañeros que salieron de colegios que hablaron toda su vida inglés, otro que tuvo hasta octavo básico inglés, y otro que, no sé, ya tenía como, además de inglés, había francés y alemán, y yo como, ¿sabéis qué? Tuve un poco de inglés en el colegio, llegué a la U, y no solamente economía estaba en inglés, sino que todos los ramos de administración, entonces yo creo que con los años me fui soltando nomás, así como que ya hay que leer nomás. Y aparte que Aparte, es el idioma, supervivencia. sí, y como además como que uno empieza como a entender el inglés económico. Como que ya te empieza a repetir un poco como los modelos, como ya entendí el modelo, sabes que estás leyendo, eso. Entonces uno se va como adaptando, ¿sí? No, pero se puede. Al menos que, claro, no sé, allá es un poco riesgoso, pero traducir los textos económicos a español, a veces mucho se pierde como esa palabra económica que el traductor no te va a entender. Pero se puede, se logra. Después uno lee y como que cree que entiende, tal vez, no sé. O a veces te pasa que un modelo no lo entiendes ni español ni inglés, pero O sea, igual el profe enseña en español, así que claro, al menos. Ya, muchas gracias. Javiera, tienes una pregunta. Hola, sí. Tenía, bueno, antes igual un comentario que es como desde mi experiencia para los que se quieran ir desde Viña para tomar la licenciatura. La cuestión se hace como más o menos a mitad del segundo semestre de segundo, pero háganla con tiempo, porque a mí fue un trámite de verdad que un dolor de guata horrible así todo el semestre, porque tienen que pagar el diferencial de la matrícula, que les acepten el cambio de sede, mandar una carta, así que si es que estás pensando en eso, háganlo con tiempo. Y mi pregunta era, para las personas que están en el magíster de economía y quieran tomar ramos que sean como otro magíster, ¿cómo es eso con los horarios? Porque, por ejemplo, nos pasa a nosotros que estamos como tomando los electivos de artes liberales y queremos convalidar como onda concentración con ramos de otras carreras. Nunca se puede porque siempre nos calzan los horarios y como que básicamente no hay cómo. No sé si es que eso pasa lo mismo en los magíster o igual es como posible, no sé, pues si es que yo quiero tomar algún ramo del MAE, por decir algo. ¿Se puede o es así como muy difícil? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, quieras como, entiendo yo ya, si quieres tomar un ramo del MAE y te topa, y ahí me imagino que es más restringido, o sea, siempre la prioridad es como la carrera del magíster en sí. Entonces está, pero por ejemplo, los electivos que ellos te van a ofrecer jamás te van a topar, porque son como para ti, es para que tú tomes estos ramos. Pero claro, si quieres tomar como, o si quieres solicitar primero, porque tampoco es como llegar y decir, ya voy a tomar este, sino que si quieres solicitar un ramo de otro magíster, tienes que cumplir al menos con el requisito de que no te tope o al menos que tú pidas solamente ir de oyente, por ejemplo, en algunas situaciones y no necesariamente tenerlo como una nota de tu magíster y como nota de electivo. Pero igual es como bien libre eso en el sentido de ir de oyente a otro ramo, es posible, si es que no puedes como convalidarlo ya que te topa o algo así. lo otro también como para agregar es que el magíster, o sea, claro, siempre va a estar el riesgo de que no tengan tope de horario con otros másters si quieres tomar ramos de ellos, pero algo importante que mencionar es que en posgrado uno no tiene tantos ramos como en pregrado y tiene muchas menos horas, entonces las probabilidades de que tengáis tope igual son menores porque, o sea, tienes por ejemplo 6 horas de clase a la semana, 7, entonces seguramente vaya a tener espacio para tomar ramos de otros cursos o de otros magíster, etc. Lo más probable es que algo te calce. En el primer trimestre son 3 ramos, en el segundo son 4 y en el tercero son 5. Entonces ahí como que en verdad son poquitos ramos. Bacán, gracias.
Súper. Acá igual nos preguntaron cómo fue las experiencias con los ramos troncales, cuáles les gustaron, cuáles consideraron como los que le generaron la mejor experiencia. Fernanda, tú lo tienes más fresco que yo. Así como los ramos de malla, ¿eso era? Sí. ¿Quieres saber un poco La- sobre los ramos de la malla? A mí, por ejemplo, como de experiencia personal los ramos, yo siempre en todo pregrado fui muy macro. Todos los ramos que me iban mejor eran todos los macros. Y me gustaba la macro, me gustaba la macro, me gustaba la macro, y llegué al magíster y me gustó la micro. Y me empezó a gustar mucho más la microeconomía. O sea, el ramo de microeconomía 1, después o sea, los ramos macroeconómicos eran excelentes, eran muy buenos ramos, pero por alguna razón en el magíster llegué y encontré que los ramos microeconómicos de otra forma en que lo estaba viendo, como de forma más ¿cómo puedo decirlo? Más como a la persona, más como de este tema de preferencia, me llamó mucho más la atención. Pero en general, sí, yo creo que los ramos eh, se profundiza mucho más. Y yo creo que eso fue lo que uno le hace como otro clic, de decir como, ya viste tú esto antes, lo entendiste, pero ahora como que lo entendiste mejor. Y uno le queda así como, ah, esto era, así como por estas razones, y ya poder explicárselo a los demás. De hecho, si había algo en el magíster de macro que aprendía nuevo y podía enseñarlo yo en macroeconomía 1 que hacían pregrado, era bacán porque todos quedaban así como, ¿en serio? Así como era más simple de lo que había visto yo en pregrado, y yo como, sí, pero eso en general, por eso uno puede, a mí me pasó eso, en el magíster me di un poco vuelta como con los gustos, Mm. y yo creo que le pasó a varios también. A mí me pasó también. Pero a mí me pasó como que uno va y vuelve porque al final, igual la materia que uno pasa en el magíster, como todo en la vida, no es lo mismo que uno hace después. Ahí hay que tener ojo, porque eso, o sea, estoy hablando de esto, eso es válido para finanzas y para marketing y para cualquier magíster o cualquier carrera que vayan a estudiar. Pero, por ejemplo, a mí me pasó lo mismo, que a mí me gustaba la micro en pregrado, y en el máster, la primera macro que tuve, la encontré así como, wow, onda, esto es lo más bacán que he visto en mi vida, y detesté la micro. O sea, no la detesté, pero es que lo que pasa es que las demostraciones no me gustaban, como que las entendía, pero decía así como, pero ¿cuál es el sentido de hacer esto al principio? A mí no me apasionó la micro, y de hecho yo era la única del curso que decía así como, no, pero macro sí es muy choro, mira qué choro. Y eh, trabajo en micro ahora. Trabajo bueno, microeconometría aplicada. Eso. O sea, econometría igual es muy entretenido, súper choro, porque la verdad es que ahí uno profundiza mucho en cosas que ya vio. em, Así como la micro, pero la micro es como más demostración, mientras que econometría es más aplicación, según yo. Quizás me puedo equivocar. Pero así, por ejemplo, evaluación de impacto, microeconomía, o sea, microeconometría o series de tiempo, yo lo encontré también muy entretenido. Y, y bueno, al final trabajo en micro y me gustó la macro, pero bueno. Súper. Y bueno, yo tengo una pregunta, y es ¿cómo el magíster aportó en su carrera profesional? Por ejemplo, haciendo la tesis o en todas las expectativas que ustedes tenían. ¿Puedo partir yo, si quieren? Yo, en lo personal, es que lo que yo hago es literalmente el magíster. Voy a ser muy honesta. Yo lo que hago es seguir estudiando el máster. O sea, no el máster, seguir estudiando economía. Porque yo hago caleta de cosas. Lo primero, por ejemplo, es que era profesora hasta hace 16 días. No voy a volver a ver mis polluelos, está bien, porque ahora me voy a hacer el doctorado por eso. Pero, por ejemplo, ser profesora y trabajar en investigación. Yo trabajo en el Centro de Economía y Política Regional de la Adolfo de Viña. Y bueno, eso es literalmente solamente estudiar. Es estudiar e investigar y seguir estudiando. O sea, uno se termina de sorprender cuando se da cuenta que uno sigue haciendo lo mismo. O sea, obviamente otras áreas de trabajo no son iguales, uno hace cosas completamente distintas,
pero literalmente yo me juntaba con el profe me decía así como ya, vamos a aplicar X modelo, estúdialo y hazme una presentación del modelo. Y yo ya lo estudiaba, hacía una presentación, después tenía que aprender a aplicarlo en Stata y después tenía que correr las tablas y vos sacar resultados. Entonces, en realidad, seguía haciendo esencialmente lo mismo. Y después, ahora agregarle como la parte de la tesis que es como escribir, hacer presentaciones. O sea, la verdad es que por lo menos para mí, en mi carrera profesional, mis resúmenes no están olvidados y botados, al contrario, los ocupo todos los días. De hecho, por ejemplo, incluso para hacer clases, también saco mis resúmenes de pronto, así como para entender, porque justo como le decía Fernanda, o sea, cuando uno ya conoce la materia en más profundidad, enseñar la materia como de pregrado es mucho más fácil. Entonces, para mí, yo sigo estudiando, en lo que a mí respecta. Pero yo no me iba al mundo privado, yo trabajé 8 meses en el mundo privado y no alcanzó a ser un año porque yo quería seguir estudiando. Así que, pero esa es mi experiencia, obviamente. Por mi lado, al menos, voy a hablar desde como haciendo una comparación. ¿Qué pasa? Que en el Magíster de Economía tú estás obligado a hacer una tesis. No está la opción de dar un examen de grado. Entonces, te preparan todo este tiempo para poder llegar a una idea de tesis y después poder implementar esa idea que tú tienes. En mi caso al menos, pasó que varios ramos de macroeconomía nos pedían hacer un mini proyecto, una mini tesis, y yo no quería hacer mi tesis en macro, pero igual lo tuve que hacer. Entonces ahí, pero eso sirve mucho porque uno va soltando la mano para trabajar en la tesis, y eso te ayuda mucho también en el futuro como para saber si te gusta investigar o no también. En comparación a los del Magíster de Economía y Políticas Públicas, que ustedes después de nosotros vienen ellos sí pueden optar a un examen de grado, y además hay una opción de que solamente unos pocos puedan hacer una tesis. Hasta hace 2 años era como los que tenían mejores notas. El año pasado se liberó un poco, pero como había visto antes, como que el proceso de evaluación es distinto, más que nada como que te aprueban si es que tú puedes hacer una tesis o no en el MEP. Y en algún momento, si tú estás trabajando en la tesis, te puedes arrepentir y hacer examen de grado e irte. En el magíster no. Pero por lo menos a mí me ayudó mucho el proceso de investigación que hacen en los mismos cursos para poder hoy día desarrollar mi tesis. La tesis es un trabajo, hay que ser persistente, hay que ser perseverante, hay que saber que se te puede caer, que te van a llegar los datos, que no. Pero yo encuentro que para el día de mañana salir al mercado laboral con una tesis te puede dar como una patita más, un paso más adelante. Esto también se lo escuché a un profesor que dijo como, mira, si tu objetivo es querer trabajar en el Banco Central, haz una tesis, por ejemplo, macroeconómica o de un área de interés del Banco Central, y entonces cuando tú llegas al día de tu entrevista de trabajo y te pregunten, no, hiciste tesis, ¿cuál fue? Y tú le tiras ahí, mi tesis fue tanto, mis resultados fueron tanto. Entonces eso igual llama un poco la atención, de poder distinguirte, y quita un poco ese foco tal vez de que hay empresas o cuando te contratan que se fijan en tus notas, en tu ranking, y darle ese plus, decirle, sabes que yo investigué en esto, encontré estos resultados, y la empresa dice, oye, sabes que esto puede ir muy a la línea de lo que nosotros lo hacemos, encontramos muy interesante, te da como una estrellita. Así como. Entonces, en general, no miren la tesis con terror. Hay que trabajar harto, sí, pero yo creo que, como les dije antes, es un plus que ustedes pueden tener. Y la verdad es que es bastante interesante tener algo como un proyecto con un nombre propio. Así después, al final, aunque firme tu profe, también firmas tú. Entonces, y es como a mí al menos me ha gustado este proceso. Y me ha ayudado al magíster harto en esto. Y como dije a otras compañeras que se fueron al magíster de Economía y Políticas Públicas y están haciendo una tesis, le han costado un poco más. Y son tesis distintas a las que nosotros hacemos, porque ellas de por sí no han tenido tanto trabajo en temas de investigación, y algunas sí tuvieron una ventaja más porque tomaron el ramo de evaluación de impacto. Nosotros lo tenemos como electivo evaluación de impacto, pero les recomiendo que si se van a magíster, tomen ese ramo, que de verdad que les va a servir muchísimo, pero muchísimo. Había algo que quedó unos poquitos minutos,
que no sé si es algo muy corto, que es acerca de la admisión al magíster como ojalá sea sin ramos pendientes, porque va en el folleto, le dice así como no está permitido subir con ningún ramo de pregrado. Eso no es así. Ustedes pueden solicitar a la profesora Anieves Valdés, a la coordinadora académica que se llama Camila Gallardo, si no me equivoco. Ustedes mandan un correo y dicen, ¿saben qué? Tengo tal ramo pendiente, ¿puedo subir? Y ellos le pueden decir que sí. En su mayoría de veces les dicen que sí. Una vez una persona subió al magíster de economía con un ramo importante como el importante de la licenciatura, creía que no le iban a dejar y sí la dejaron. Entonces tampoco se dejen como tan atrás si es que se echaron un ramo o les quedó un ramo pendiente de que no van a poder postular. No es así, ustedes pueden solicitarlo. Obviamente, como todos los magíster, es con el compromiso de que lo aprueben. Pero eso era como una pequeña nota que me había quedado como al margen. Yo quiero agregar algo a lo que dijo Fernanda recién sobre la tesis. La investigación no es solamente investigación académica. Y aquí viene la parte como lo que quiero decir. Hay mucha investigación en el mundo privado, muchísima. De hecho, hasta yo el día de hoy me sigo sorprendiendo por la cantidad de investigación que hay en el mundo privado. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de ahora es mi esposo, como que me da cringe decirlo, pero nos casamos un mes. El Ale él estudió en el máster en Management Science, y él decidió hacer tesis. Y la verdad de las cosas es que no le gustó hacer su tesis, porque no le gustaba como el proceso de investigación, no era lo suyo, a él le gustaba más como otra parte del máster. Y de hecho en algún momento como que hasta consideró dejar botada la tesis y hacer el examen de grado. Claro, ellos también tienen esa opción. Pero al final dijo así como, no, la voy a terminar, y la terminó, y bueno, ahí se dio cuenta completamente que no le gustaba la investigación. Pero da la casualidad que ahora trabaja en investigación de Ripley. Y es otro tipo de investigación, no es exactamente lo mismo, pero él llegó con una ventaja enorme, porque había hecho una tesis, y porque ya sabía investigar, porque ya sabía manejar datos, porque ya sabía hacer ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, el magíster te obliga a hacer algo que de pronto uno no quiere hacer, que él se obligó a hacer a sí mismo, pero de pronto uno no quiere investigar, de pronto, efectivamente, como decía Fernanda, la tesis es como un hijo. Y como decía un profe mío, decía, la tesis no se termina, se abandona. La tesis nunca se termina de hacer, y la tesis como que siempre hay cosas que cambiarle, y de repente tu profesor te va a decir como cambia esto, y tú lo cambias y te dice cámbialo de nuevo, y tú le dices que por qué tú le dijiste que lo cambiara si tú me dijiste que lo cambiara a esto, ya, y de repente uno se frustra, de repente uno no hace avances, y de repente uno trabaja toda la noche y avanzaste caleta. Es un proceso, es súper entretenido, pero es súper duro. A mí en lo personal yo lo pasé la raja haciendo mi tesis, pero era difícil, y me peleé con la tesis, y me peleé con los profes, o sea, no literalmente pelear, sino que discutía con los profes y trataba de, de aprender a investigar, porque eso al final es lo que me está haciendo. Y la ventaja que uno tiene de la tesis, que no te da el examen de grado, es que te abre muchas puertas y te simplifica muchos trabajos. Aprender a manejar datos, aprender a sacar conclusiones, a leer bien tablas, son cosas que uno de pronto dice como, ya, pero eso igual lo aprendí en pregrado. No lo aprendieron en pregrado, digan la verdad, en serio. Yo no lo aprendí en pregrado. Y además hoy día se valora mucho la gente que sabe trabajar con datos. Mucho, mucho, mucho. O sea, ustedes pueden tener, o sea, si ya pueden aprender Python, Stata, R y también, o sea, aunque se vayan por marketing, aunque se vayan por ingeniería financiera, aunque se vayan por el MAE, por cualquier magíster, si usted sale al campo laboral mañana y sabe esas herramientas, no, les va a encantar. Ahora están pidiendo R y Python en todas partes, y me parece Sí. ridículo. Literalmente le piden a ingenieros comerciales como con licenciatura en administración Python, pero lo piden. Entonces, mientras antes aprendan, mejor. Perfecto. Tengo unas preguntas en el chat de Mauricio Vega. No sé si te entendí, pero es, ¿en qué áreas por lo general se desenvuelve alguien que egresó de este máster? Yo te puedo contar de en qué están trabajando los chicos que conozco de mi generación, de la generación de más arriba y la de más abajo. Son con los que más tengo como contacto. Hay algunos de ellos que están estudiando, hay otros de ellos que están trabajando en el gobierno, de hecho son muchos de ellos los que están trabajando en el gobierno.
están trabajando algunos en Hacienda, otros en el Ministerio de Desarrollo Social, varios otros se fueron, conozco a uno que se fue a trabajar como a investigación más privada, a los think tank, que son estas fundaciones que hacen investigación privada y generalmente están asociadas también a un partido político, no siempre. O, por ejemplo, investigación en las universidades, hay varios que hacían clases en la U, por ejemplo, como yo, o en investigación en la U, en el CPR, mucha gente que salió del Magíster de Economía pasó por el CPR en Viña. Ahora, bueno, con la pandemia y todo el show, el CPR está ahí, la oficina, ya se murieron todas yo no quiero ir a ver el cementerio de suculentas que hay ahí adentro, pero, pero trabajan investigando con profesores. Tengo un amigo que se fue como al mundo privado, así como a trabajar en un banco. Pero la verdad es que el mercado es súper amplio. O sea, conozco uno también que se fue a trabajar en una consultora en management, de estas como los Deloitte, no sé, Montblanc, creo, si ustedes conocerán mejor que yo. Conozco uno que se fue a trabajar en una consultora. O sea, la verdad es que hay que acordarse de algo súper importante también, que al fin y al cabo, aunque ustedes hagan el magíster de economía, todos van a seguir siendo ingenieros comerciales. Si el día de mañana salen del magíster y no les gustó el magíster y en verdad no están ni ahí con el magíster, pueden ir a trabajar en marketing y nadie les va a decir que no están calificados, porque todos somos ingenieros comerciales. El máster es un beneficio y es un beneficio muy útil y es súper bueno para el mercado laboral, está muy bien visto, pero no te impide en lo absoluto desempeñarte en cualquier otra área que se está desempeñando un ingeniero comercial. Tengo una amiga que es el máster en personas y ahora trabaja en consultoría. O sea, y después se fue a trabajar a ventas. O sea, mucha gente estudió en un máster y terminan trabajando en otra cosa. Tengo una amiga que hizo el MEP y ahora está trabajando en una empresa, creo que la TAM, pero nada que ver con el MEP. O sea, ella ni siquiera sabe lo que es una política pública hoy día. Entonces, siempre tener en cuenta eso. O sea, claro, se amplía un poco el campo laboral, es súper beneficioso también las cosas que uno aprende, pero el día de mañana, si quieres trabajar en finanzas y tomaste el máster en marketing, quizás te va a costar un poco, pero nadie te va a cerrar las puertas en la cara. Nadie, porque todos seguimos siendo ingenieros comerciales y tenemos la misma base de 4 años. O casi la misma, porque economía, administración, ya sabes. Súper. Hay otra pregunta que dice, ¿qué rol cumplen estos egresados del máster de economía en las compañías hoy en día? Yo no trabajo en empresas, no me muevo mucho en el mundo privado, pero yo tengo entendido que hay muchos como trabajos de manejo de datos, así como de data science, estimaciones de demanda. Por ejemplo, mi papá, él tiene una empresa una cosa que consultoría en agua potable rural, y él contrata economistas, no a mí, pero no importa, él contrata economistas que le calculan con econometría los flujos de agua. Ahora, bueno, claramente no me contrata eso porque no tengo idea qué es lo que hace, cómo lo hacen y para qué. Pero, por ejemplo, estos economistas, de hecho, son de Santiago y trabajan para empresas, por ejemplo, calculando con econometría flujos de agua, flujos de energía, estimaciones de demanda, estimaciones de varias cosas, mucho con series de tiempo, claro, para, para empresas privadas que, por ejemplo, están postulando a licitaciones públicas, cosas así, o, o, por ejemplo, en una empresa grande como Ripley, un economista puede estar trabajando en todo el tema que es como de management interno, gestión interna también, la estimación, por ejemplo, de ventas para el día de mañana, la estimación de cuántas zapatillas tienes que tener disponibles en diciembre para Navidad. Todo ese tipo de cosas ocupan modelos econométricos. Y muchas veces contratan tanto a estadísticos como a economistas, que después se pelean porque los estadísticos como que no les gustan los modelos explicativos. Me da como me choca mucho, pero efectivamente contratan a estadísticos, contratan a economistas, la verdad es que ahí tenéis que preguntar, porque cada empresa decide a quién contratar. Si muchas veces contratan ingenieros comerciales para pegas que deberían hacer técnicos en administración de empresas, y a veces contratan abogados para pegas que debería hacer un sociólogo, entonces depende mucho también de la empresa misma, el tipo de profesional que está queriendo contratar. Pero al fin y al cabo, cualquier cosa que sea como análisis, manejo de datos, ¿cómo se llaman? Habilidades técnicas de resolución de problemas, ahí podéis trabajar.
Perfecto. Hay otra pregunta de Francisco. Dice, bueno, creo que ya se comentó un poco, pero si quisieran agregar, ¿cómo sería, o sea, como hablar un poco más sobre el campo laboral del Magíster de Economía? Te No cedo sé si más la Fernando palabra a tiene ti, algo. Cata, porque los míos, mis compañeros todavía estamos todos en la tesis. Sí, Y uno recién está en el doctorado y otros que egresaron están en el doctorado, pero la verdad es sí, como, yo sé que una generación más arriba están hartos en Hacienda, muchos en pero es, Hacienda. las oportunidades son súper variadas en general en el ámbito público, privado, académico, pero ahí tú, Cata, dime como, ¿de quiénes sabes tú que están trabajando? O sea, como decía yo, pues muchos analistas, muchos data scientists, mucha gente, en el mundo privado por lo menos, de nuevo, cualquier cosa que tenga que ver con datos. Y repito lo que dije antes, o sea, no se olviden de que son ingenieros comerciales. O sea, el día de mañana, lo siento, nadie va a pasar por alto el hecho de que son ingenieros comerciales y estudian el magíster en economía. Nadie les va a decir siempre economistas. Van a ir al banco y le van a decir, ¿cuál es su profesión? Economista. Ah, pues usted es ingeniero comercial. Ya, literalmente. Así es la vida. Entonces, sí, la verdad es que sí, tienen que meter, ¿saben qué? Les recomiendo meterse a LinkedIn. Métanse a LinkedIn, independiente de que no tengan uno, háganse un usuario basura, da lo mismo, y métanse a las ofertas de empleo. Busquen cuáles son las ofertas de empleo que hay para analistas, para economistas, para data scientists, y vayan viendo cuáles se parecen, cuáles buscan, por ejemplo, cómo son las ofertas que están buscando para economistas. Y ahí van a conocer mejor el mercado, porque de hecho o sea, yo les puedo contar todas las experiencias de mis compañeros y de mis amigos, pero la verdad es que son experiencias como individuales de cada uno de ellos, cómo llegaron a sus trabajos. Y hay gente de pronto que llega a trabajos porque escuchó por acá, porque le dijeron por acá. Al final la experiencia individual no representa nunca como la completitud que hay de ofertas de empleo en el país o en el mundo. Entonces, yo les recomiendo 100%, métanse a LinkedIn, métanse a cualquier página, no sé, por gringa, en la que busquen economistas y vean para qué los están buscando. Y ahí van a tener una idea mucho más veraz de la que les puedo dar yo, de exactamente qué hace un economista en una empresa, porque cada empresa de nuevo tiene sus necesidades únicas. Además que nosotros en el Magíster de Economía, los datos siempre son súper bonitos. Es muy alta la empleabilidad, son muy altos los sueldos son más altos en promedio. Y en general es porque nosotros somos poquitos. Mi generación éramos 13. No sé cuánto eran tu, Cata. Éramos 6. Eran 6. Y creo que esta generación eran 15 o tal vez menos, pero siempre somos muy pocos. Entonces, claro, depende mucho como de cada persona, su interés, su gusto, pero tampoco podemos ver debe haber una tendencia así, pero tampoco es como llegar y decir, por ejemplo, el magíster de finanzas, que deben ser unas 10 secciones, si es que no más. Entonces es como una gran masa de gente que se va al mundo privado o público, pero nosotros siempre somos muy poquitos y eso también, o sea, como cambiando un poquito la conversación, es una ventaja porque siempre ha sido todo muy personalizado. O sea, los profes se van a saber tu nombre, vas a saber cómo te va, quién eres, qué necesitas, no sé, entonces como, yo encuentro eso que igual está bien, de que siempre van a saber quién eres tú, cómo te pueden ayudar, los temas de coordinación en el magíster, o sea, si quieres cambiar un trabajo, solamente van a tener que ponerse de acuerdo 13 personas, no miles de secciones, entonces. Es cierto. Súper. Ya para cerrar, una última pregunta. ¿Qué le dirían a ustedes si estuvieran en cuarto año? ¿Qué consejos les darían? Yo tengo un consejo. Hagan lo que quieran, chicos, en serio. Mi consejo es que hagan lo que los haga felices, hagan lo que ustedes sientan que quieren hacer. No elijan su magíster porque creen que en finanzas se gana más plata y siento que quiero ganar más plata porque me gustan las cosas lindas. No, chicos, el magíster, literal, como les decía recién, es como la punta de la pirámide de lo que es toda la carrera. Entonces, si es que no quieren, por ejemplo, entrar al magíster de economía porque de pronto dicen, que la voy a estudiar tanto, no lo hagan. Hagan algo que los haga contentos, que los ponga felices, porque van a estar enfocados 100% como en ese tipo de, ese mundillo durante todo un año.
Y literalmente eso es lo que yo digo. Yo creo que al final, sobre todo acá con la pandemia, se hizo demasiado evidente todos los problemas de salud mental, estamos todos encerrados. Lo último que necesitamos es ser infelices con algo. Si te gusta la investigación, si te gusta la economía, dale, hazlo, lo vas a pasar la raja. Te va a costar, pero va a ser difícil, va a ser desafiante, pero si te gusta, hazlo. Si no te gusta, elige literalmente lo que más te tinque, lo que más te guste, lo que más sientas que te va a apasionar. Y creo que el peor error, yo siempre escucho a la gente decir después como, no entiendo por qué hice el máster X, porque en verdad pensaba que con eso podía trabajar en, no sé, porque mi sueño era trabajar acá, y yo pensé que con ese máster iba a poder trabajar acá, y conozco una persona del otro máster que igual entró a trabajar acá. Entonces, chicos, hagan lo que más les guste, lo que más les apasione, lo que más se sienta bien. Ese es mi consejo. No estoy vendiendo muy bien el magíster con eso, pero hagan lo que más, de verdad, lo que sientan que quieren hacer. Es un año de toda su carrera, no les va a echar abajo ninguna oportunidad, ni les va a destruir ningún como, no sé, sueldo inicial al salir de la universidad, se los aseguro. Y lo otro, por ejemplo, que unos dicen que no, que encuentro que el magíster de economía es muy difícil, voy a tener que estudiar mucho. Vas a tener que estudiar mucho en cualquier magíster que tomes. Así que vas a tener que estudiar. Y ahora sí me dicen, no, es que en este no, o sea, entraría un poco en duda, pero no, de verdad, o sea, como dice Cata, si les gusta y quieren intentarlo, pruébenlo. No, de verdad que no pierden nada en intentarlo, si les gusta mucho mejor, y estudien. Todo lo que tengan que entrar, a todos los magísteres que van a entrar, tienen que estudiar. Así que no vean eso como una desventaja del magíster de economía, y como les decíamos antes, o sea, creo que de mi magíster como que todos pasamos, todos íbamos pasando, todo nos iba como relativamente bien, y creo que solamente una persona se salió porque, o dos personas salieron porque no les gustaba el modo online. Ni siquiera porque no les gustaba el magíster, sino como que no querían tener clase online, entonces pararon todo hasta tomar decisión si querían seguir o no. Y después retomaron el magíster de economía, entonces, porque claro, mi generación fue en plena pandemia, yo tuve 3 semanas de clase presenciales y después a la casa y no volvimos más. Pero eso en general. No, sí, es bueno el magíster, si les va a gustar. Si se quieren tirar a la piscina, de verdad que, de hecho les podemos dejar como nuestros mails si quieren saber más información del magíster o todo, lo que sea. Esto lo voy a escribir al tiro, así por si acaso. Muchas gracias, chicas. Sí, justo invitarlas a dejar su LinkedIn o su correo por si los chicos tienen dudas. Y bueno, ya cerramos este primer conversatorio. Quiero invitarlos a todos a que prendan sus cámaras para que tengamos un lindo recuerdo de la primera jornada. Que prendamos las cámaras, dijiste, ¿o no? No escuché. Sí, Ah, ya, ok. dale, Alan. Súper. Ya. Ahí estamos listos entonces. Ya. 1, 2 y 3. Buenísimo. Muchas gracias, chicas. Me encanta que haya dos mujeres acá, estoy muy contenta, así como contando el magíster. Yo fui la primera mujer en entrar al magíster. En mi generación, la primera generación no hubo ni una mujer. Yo fui la única mujer. Nosotros rompimos el récord con 4 y justo este año rompieron el récord con 5 mujeres. Me encanta, ojalá se balancee cada día más, porque la economía en Chile en general es extremadamente como balanceada hacia los hombres, así que hay que parar la balanza. Sí, tienen Sí, es razón. verdad. Muchas gracias, chicas. Y chicos, los que quieren ir al MEP, va a dar a las 7:30. Vamos a tomar un descanso. Están todos invitados. Nos vemos. Chao, Gracias chao. por la invitación. Cuídense, Chao. gracias. Gracias, sí, que les vaya bien. Chao, gracias.